buenos días, queridos amigos y hermanos. Hoy es miércoles 22 de abril y estamos listos, amor, para un nuevo estudio de la lección de esta semana. Amén. Ha sido muy bonita para nosotros esta lección y esperamos que la estén disfrutando tanto como nosotros. Así que, bueno, vamos a empezar con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Muy bien, iniciamos nuestra lección de hoy con otra de las fuentes que intervienen en nuestra interpretación, la razón. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 10 versículos 5 y 6, Proverbios capítulo 1 versículo 7 y Proverbios capítulo 9 versículo 10. La pregunta que debemos responder es: ¿por qué es tan importante la obediencia a Cristo en nuestros pensamientos? ¿Por qué el temor de Jehová es el principio de la sabiduría? 2 Corintios capítulo 10 versículos 5 y 6, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Proverbios capítulo 1 versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios capítulo 9 versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Muy bien, recordemos la pregunta: ¿por qué es tan importante la obediencia a Cristo en nuestros pensamientos? Porque dice la Biblia en Mateo capítulo 15 versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón, de nuestra mente, sale todo lo malo. La única forma para que nuestra vida sea transformada, nuestros pensamientos sean transformados, someter nuestra mente a Cristo. Por eso dice el Señor en Proverbios capítulo 23 versículo 26: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. La única forma de tener pensamientos puros, una mente limpia, es sometiendo mi voluntad, mis pensamientos a la voluntad de Dios, a los principios que están escritos en la palabra de Dios. Dios es el único que tiene poder de transformar mi vida y hacer de mí una nueva criatura. Algo más que quiero apuntar en esta respuesta que tú das, amor, es que debemos tener en cuenta que nosotros como seres humanos, por el hecho de haber caído en pecado desde Adán y Eva, nosotros tendemos a pensar en maldad, nosotros tendemos a inclinarnos hacia la maldad, porque por nuestra sangre corre pecado. Por esa razón es que necesitamos a Cristo, necesitamos el perdón de Dios, y también por eso necesitamos una relación con Él, para que en nuestra vida sea alimentada nuestra parte espiritual y la parte carnal o la parte pecaminosa pues prácticamente se muera de hambre, porque no la estamos alimentando más. Muy bien, ¿por qué el temor de Jehová es el principio de la sabiduría? Solo mediante el conocimiento de Dios, mediante la obediencia, nosotros podemos tomar buenas decisiones y apartarnos del mal. La sabiduría, desde el punto de vista bíblico, es reconocer a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, José fue un joven que actuó con sabiduría e inteligencia. Job 28:28 dice: el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. José actuó con sabiduría e inteligencia cuando la mujer de Potifar lo acosaba todos los días para que estuviese con ella. Dice la Biblia que José reconoció a Dios en ese aspecto de su vida sexual. Él le dijo a la mujer: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría así contra Dios? O sea, la preocupación de José era fallarle a Dios. Ni siquiera que la gente se diera cuenta, ni siquiera que lo descubrieran haciendo un acto pecaminoso, no. Su mayor preocupación era ser obediente a Dios y ser leal a su amo. Y actuó con inteligencia al dejar la ropa en las manos de la mujer y salir corriendo. Es importante que en todos los aspectos de nuestra vida aprendamos a reconocer a Dios, y así nos libraremos de tantas situaciones difíciles en nuestra vida como cristianos. Dios nos ha dado la capacidad de pensar y razonar. Cada actividad humana y cada argumento teológico supone nuestra capacidad de pensar y sacar conclusiones. Nosotros no respaldamos una fe irracional. Sin embargo, como consecuencia de la Ilustración del siglo XVIII, la razón humana asumió un papel
papel nuevo y dominante, especialmente en la sociedad occidental, que va mucho más allá de nuestra capacidad de pensar y llegar a conclusiones correctas. En contraste con la idea de que todo nuestro conocimiento se basa en la experiencia sensorial, otro enfoque considera que la razón humana es la principal fuente de conocimiento. Esta perspectiva, llamada racionalismo, es la idea de que la verdad no es sensorial sino intelectual y deriva de la razón. En otras palabras, existen ciertas verdades y solo nuestra razón puede captarlas directamente. Esto hace que la razón humana sea la prueba y el criterio para la verdad. La razón se convirtió en la nueva autoridad ante la cual todo lo demás debía inclinarse, incluyendo la autoridad de la Iglesia y, lo que es más grave, hasta la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios. Se descartó todo lo que no era evidente para la razón humana y se cuestionó su legitimidad. Esta actitud afectó la interpretación de grandes partes de la Escritura. Todos los milagros y los actos sobrenaturales de Dios, como la resurrección corporal de Cristo Jesús, el nacimiento virginal o la creación de 6 días, por mencionar solo algunos, ya no se consideraban verdaderos ni confiables. La verdad es que debemos recordar el hecho de que incluso nuestro poder de razonamiento se ve afectado por el pecado y debe ser sometido al reinado de Cristo. Los seres humanos tienen el entendimiento entenebrecido y están alienados de Dios. Efesios 4:18. Necesitamos que la palabra de Dios nos ilumine. Además, el hecho de que Dios sea nuestro creador indica que, bíblicamente hablando, la razón humana no se crea como algo que funcione de manera independiente o autónoma de Dios. Al contrario, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, tal cual dice Proverbios 9:10 y Proverbios 1:7. Recién cuando en nuestra vida aceptamos la supremacía de la revelación de Dios, encarnada en la palabra escrita de Dios, y estamos dispuestos a cumplir lo que está escrito en la Biblia, podemos razonar correctamente. Muy bien, para finalizar con nuestro estudio del día de hoy, vamos a la última pregunta. Hace siglos, el presidente estadounidense Thomas Jefferson hizo su propia versión del Nuevo Testamento, eliminando todo lo que, en su opinión, iba en contra de la razón. Desaparecieron casi todos los milagros de Jesús, incluida su resurrección. ¿Qué debería enseñarnos esto acerca de los límites de la razón humana para entender la verdad? Bien, aquí dialogando con mi esposo hace un momento acerca de esta pregunta, hablábamos de lo limitada que es la mente humana. Reflexionábamos acerca de lo que es la razón humana y decíamos que la razón es incapaz de comprender el poder de Dios, y lo que para el ser humano no se pueda comprobar mediante la lógica y la razón, entonces según el criterio de los seres humanos hoy en día, entonces eso no existe, no se puede explicar, no es confiable, porque el ser humano está limitado por su mente finita. Por esa razón, hoy en día las personas, cuando razonan acerca de lo que dice la Biblia, muchas veces no lo pueden entender ni lo pueden aceptar, porque justamente no tenemos la capacidad de contener lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Entonces el ser humano, cuando se ve en la encrucijada de no poder comprender lo que dicen las Escrituras acerca de los milagros de Jesús y acerca de lo que debe aceptar por fe, entonces simplemente la rechaza. Por esa razón, con mi esposo estábamos comparando lo que sucede en la mente del ser humano cuando intenta entender a Dios, y es que el querer comprender el poder de Dios es tanto como si quisiéramos contener todas las aguas del mar en un vaso, lo cual podríamos decir sin lugar a dudas que es imposible. Exactamente, es imposible. Y al quitarle todos los milagros que hizo Jesús, es quitarle todo lo emocionante a la Biblia. O sea, cuando tomamos la Biblia y le quitamos todo lo que el hombre no puede explicar, le estamos quitando toda la emoción, todo el interés en la Biblia. Nos queda solamente un libro de historia. Nos queda solamente un libro de historia. No nos queda nada magnífico en la lectura del libro sagrado. Uno lee la Biblia es porque en ese libro encuentra cosas maravillosas, cosas imposibles. Un Dios grande y misericordioso que es todopoderoso. Y también contiene todo lo necesario para poder conocer a ese Dios tan maravilloso que todos los días nos permite continuar viviendo. Entonces, como decías tú ahora, si nosotros le quitamos esa parte tan bella a la Biblia, pues nuestra fe también se iría al piso, porque no tendríamos nada que estudiar o que explorar de la Biblia para alimentar nuestra vida espiritual. Algo que acabo de recordar hablando de este tema es un programa que una vez escuché, no estoy segura qué canal era el que lo transmitía, pero querían explicar los milagros de la Biblia. Y hermanos, amigos, no es posible explicar los milagros de Dios, porque justamente por eso son milagros, porque nosotros no podemos entenderlos, pero por fe
aceptamos que son reales. Amén. La apertura del Mar Rojo, querían explicarlo con unos vientos que venían de no sé dónde, de no sé qué manera. Hermanos, ¿ha vuelto a ocurrir la apertura del Mar Rojo? ¿Cada cuánto ocurre esto? Definitivamente la ciencia no va a poder explicar eso jamás, porque fue un milagro y simplemente el Señor nos demuestra que si Él puede hacer cosas como esas, ¿cuánto más puede hacer en nuestras vidas? Amén, así es. Tenemos un Dios grande y poderoso, que además escucha y contesta las oraciones de sus hijos. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de la lección. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Dios les bendiga y nos escuchamos mañana.